Sebastián, buenos días. Vamos Buenos entonces a días, hablar Liliana. sobre la inteligencia emocional y me gustaría que nos compartieran esta pequeña entrevista para la universidad. ¿Usted cómo maneja una situación de conflicto en una reunión sin que esto genere algún tipo de afectación? Bueno, yo creo que esa es una de las situaciones que todos vivimos a diario y para mí radica básicamente en el tema de escuchar para, para reflexionar sobre lo que está diciendo esa persona y no tomarlo como de manera personal. Yo creo que ese es un punto importante. En las reuniones de trabajo uno debe de separar esas emociones personales de las emociones laborales. Yo creo que uno sigue siendo o es muy importante expresar sus emociones, pero de manera controlada. Yo creo que en cualquier reunión pueden surgir situaciones difíciles, pero lo más importante es uno como tomarse esa pausa, respirar y pensar que no es un ataque contra uno, sino más bien es un cuestionamiento de pronto para surgir una mejor idea o para construir sobre lo que se está haciendo. De todas formas, muchas personas o muchos de nosotros en el momento de expresarnos juntamos esas emociones. Entonces lo importante, creo yo, es tratar de identificar qué hay detrás de esa emoción, porque muchas veces lo que hay detrás es miedo o lo que hay detrás es un temor y la forma de expresarse no necesariamente es la mejor. Entonces es entender qué hay detrás de esa emoción para que sobre eso uno logre como construir la conversación. Eh, por supuesto, todo parte de la base de una comunicación respetuosa, porque pues ya es otro tema donde no se logre tener una comunicación respetuosa, pero en ese momento igual separar las emociones y construir sobre lo que hay detrás de ella. Okay, muy bien. Cuéntenos cuál ha sido su principal motivación para el crecimiento de en la compañía como en tan corto tiempo, todos los logros que ha obtenido. A ver, yo creo que principal motivación pues es un crecimiento profesional. Yo creo que para mí siempre ha sido importante encontrar nuevos retos, emprender nuevos proyectos y a medida que esos proyectos se han logrado culminar, pues hemos logrado avanzar en esta carrera. Eso indudablemente no se hace solo. Yo creo que detrás de eso hay todo un equipo de trabajo y de mucha gente que le ayuda a uno a construir los resultados. Entonces, mi principal motivación ha sido esa, es crecimiento en la organización, poder tener nuevos retos, nuevas experiencias y trabajar con diferentes equipos. Yo creo que eso es lo más importante. Muy bien. ¿Considera que tener empatía dentro de una organización es importante para ser un buen líder? Sí, yo creo que la empatía es fundamental para iniciar cualquier proceso de comunicación exitoso. Si yo no me siento cómoda con esa persona, es muy difícil que pueda haber una comunicación fluida. Generar empatía es generar cercanía, es poder acercar esas relaciones y poder tenerlas de manera más fluida. Yo creo que si uno no es empático y no genera esa cercanía, es muy difícil que los resultados en la organización se den, que los equipos se movilicen hacia donde los líderes quieren que se movilicen o hacia donde la organización necesita que esos equipos se movilicen. Entonces la empatía para mí es punto de partida en cualquier proceso de comunicación y para que sea exitoso. Es como clave principal para el trabajo en equipo. Total, si uno no entiende y no se siente cómodo con ese equipo de trabajo, si uno no es sensible a lo que de pronto le está pasando a sus colaboradores, pues uno puede crear barreras. Indudablemente cada quien tiene sus situaciones personales y es muy difícil uno poder separarlas. Hay veces de pronto cuando pasa la puerta de la oficina, todos tenemos adentro emociones y situaciones que si un jefe no es capaz de leer eso y de pronto no se acerca a ese colaborador para decirle, hombre, aquí estoy para escucharte si lo necesitas o cuenta conmigo o en qué te puedo ayudar, pues es difícil. Y eso es generar empatía, eso es generar cercanía. Entonces, si ese colaborador se siente cercano, de pronto puede en ese momento liberar esa barrera y soltarse para su tema de trabajo.
Pero si un jefe no se acerca y no se preocupa y no entiende que esa persona puede tener una situación personal, pues el colaborador puede seguir todo el día pensando y dándole vueltas y siendo improductivo. Entonces, ¿cómo lograr que ese colaborador se sienta cómodo? Porque tal vez en ese momento, pues, si puede hacer algo por resolver esa situación, también el jefe debería darse cuenta de eso y apoyarlo. Y decir, venga, pues primero lo primero, resuelva lo suyo y cuando usted se resuelva, venga y concéntrese en lo otro. Yo creo que eso genera empatía, eso es un líder que es cercano a sus colaboradores, que entiende que por encima de todo somos personas y que cada quien puede tener situaciones difíciles y que si eso no se resuelve es muy difícil que en el trabajo sean productivos, se logre ese trabajo en equipo, se disfrute el trabajo. Muy bien. Sebastián, cuéntenos cómo maneja sus emociones en su día a día. No, yo creo que es un tema de mucha conciencia. Para mí esa palabra es clave, la palabra conciencia en el día a día. Yo puede que hoy esté calmado, pero mañana no. Entonces es cuestión de uno poder identificar, creo yo, en ese momento en que esa emoción se detona. Yo, por ejemplo, en el momento en que empiezo a sentir como esa rabiecita, como un ardorcito por acá, como ese quemoncito, entonces uno dice, no, venga, hace esa pausa. Hacer la pausa es tomar conciencia. Yo creo que hay diferentes herramientas. Hay personas que respiran, hay personas que se paran, hay personas que hacen un comentario con humor para distensionar un poco el ambiente. Hay diferentes herramientas, pero yo creo que el punto central es tomar conciencia de cuando esa emoción se está generando, para así mismo uno decir, bueno, ya sé que me está pasando esto, pues venga, respiro y venga, le pregunto y venga, entiendo qué hay detrás de la emoción de la otra persona también para como lo decíamos antes, construir sobre eso. Es de tomar conciencia todos los días. No somos máquinas, todos los días sentimos, estamos tristes, estamos contentos, estamos aburridos, pero lo importante es separar eso, tomar conciencia y decir, bueno, ¿lo puedo resolver o no? Y si ya no lo puedo resolver, pues me concentro en lo que sí puedo hacer realmente. Yo creo que eso es fundamental, la conciencia, en la inteligencia. Muy bien. Cuéntenos un poco sobre su habilidad o persuasión con los clientes. Su habilidad de comunicación o persuasión con los clientes. Yo creo que toda negociación o persuasión parte de un buen proceso de comunicación. Y para lograr un buen proceso de comunicación lo primero es generar cercanía, generar empatía, generar confianza. Yo creo que en la medida en que uno tenga confianza, pues las cosas se resuelven de mejor manera, entiende uno más con mayor claridad qué hay detrás, cuál es el fondo, cuál es la verdadera intención, porque si no hay confianza es difícil que todo eso salga a la mesa. Entonces es un proceso que comienza por generar confianza, por generar esa empatía, por entender de pronto al cliente si es una persona, qué perfil de persona es decir, si es una persona muy analítica, es una persona que le gusta que le hablen de números, si por el contrario más bien es una persona emocional, entonces una persona que uno le pregunta cómo le está yendo, inclusive por sus temas familiares. Entonces es encontrar como esos canales de comunicación que la otra persona diga, venga, esta persona sabe, se preocupa por mí, venga, yo me abro un poquito a esta comunicación. Entonces luego de generar esa cercanía, esa empatía, esa confianza, yo creo que lo fundamental en cualquier comunicación es uno escuchar para entender, porque es que lo que muchas veces hacemos es escuchar para responder inmediatamente o no escuchamos. Mientras la persona nos habla, nosotros estamos pensando que le vamos a responder. No, démonos el tiempo de escuchar para entender, que es diferente, no para responder, sino para entender. Entonces cuando yo entiendo, soy capaz de responder, no para atacar, sino para cuidar. Y yo creo que ese es el fundamento y para mí esa es la combinación clave. Si yo no estoy escuchando y estoy tratando de ver cómo le respondo, cómo me defiendo, cómo le contraargumento la opinión que el Señor tiene o que ella tiene, pues la comunicación va a ser de opiniones. En una negociación las opiniones no se negocian, las opiniones son personales. Yo opino que a mí me gusta el rojo y tú opinas que a ti te gusta el azul. Yo no te puedo cambiar esa opinión, pero lo que sí son negociables
son los datos y los hechos, los argumentos. Entonces trabajemos sobre argumentos y no sobre opiniones, ¿cierto? Entonces yo creo que para mí el proceso de negociación es fundamental, como te digo, escuchar muy bien qué es lo que dice el cliente para entender si tiene miedo, si tiene temor, cuál es su intención, y preguntar mucho, ¿no? Porque muchas veces uno trata de argumentar, no, pregunte primero y entienda. Sí, como cuál es su necesidad también. Y cuando ese cliente se siente entendido, se siente escuchado, no para que uno le responda lo que uno cree, sino para que uno lo ayude, trate de construir, pues ahí es más fácil lograr una negociación y lograr un cierre, pues, o un acuerdo, como se dice. Yo creo que eso para mí es fundamental. Una buena negociación se basa en cercanía, en confianza y en entender cuáles son las necesidades e intereses de cada quien. Sobre esas necesidades e intereses, yo qué quisiera lograr, hasta dónde puedo llegar, que es muy importante, siempre en una negociación, cuál es mi límite, porque donde yo llegue a mi límite tengo que decir no, y ese no puede abrir la posibilidad también a lograr una mejor negociación. Yo no puedo pagarte eso por ese producto, bueno, ¿hasta cuánto me puedes pagar? ¿Qué tal si tú me lo recoges entonces en mi bodega, si yo no tengo que pagar de pronto un transporte? Y puede uno hasta lograr una mejor negociación para ambas partes. Entonces yo creo que todo parte de una buena comunicación, de una buena escucha. Y bueno, y hay otro elemento que para mí ha sido fundamental de la teoría de comunicación, que yo lo llamo las 3 T's. Las 3 T's son el tino, el tono y el tacto. El tino, el tono y el tacto. Si uno tiene el tino, es esa precisión para dar comentarios que generen valor. Muy asertivo. Si tú en una conversación generas comentarios que no generan valor, muchas veces uno dice, esta persona ¿por qué dijo eso? Y empantana una conversación. El tono, hombre, el tono de la emoción. ¿Cuál es mi intención detrás de esa comunicación? Yo puedo tener un tono enérgico, pero un tono respetuoso para dejar un punto de vista sentado, para dejar mi posición límite, pero de buena manera. Entonces el tono creo que es muy importante para que la otra persona reciba, por eso en la comunicación escrita es muy difícil leer el tono de la gente, sí, y hay equivocaciones. Y por último, el tino, el tono y el tacto es esa prudencia de yo también saber cuándo callar, cuándo no responder de pronto a una emoción. Entonces esas 3 T's funcionan muy bien en la negociación también. Importante saberlo, muy bien, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces. Me gustaría que nos cuente si considera que apoyar a su equipo con el manejo de las emociones contribuye a la productividad y a la competitividad. Sí, ya lo dijimos ahorita, es fundamental sentirse bien trabajando en equipo, sí, es fundamental entender que ese equipo puede tener unas emociones que se han de trabajar en ese momento para establecer un ambiente diferente, para que la gente se concentre en lo que realmente necesitamos concentrarnos. Entonces yo creo que eso es fundamental para la productividad. Cuéntenos si para tener una comunicación, una retroalimentación asertiva a un colaborador tiene alguna clave o tiene alguna estrategia puntual para que el colaborador salga motivado, salga con ganas de seguir aprendiendo y de dar lo mejor de sí en su día a día. Sí, yo creo que pues, es una estrategia muy simple, es tratarlo como quisieras que te trataran a ti. Okay. Yo creo que uno en todo tiene que actuar primero sobre la base, como se dice, del cariño, más que decir, como cuando uno educa a su niño. Si su niño hace algo mal, pues yo tengo 2 caminos, o lo ataco y lo reprendo fuertemente al niño, o entiendo por qué lo hizo y le ayudo. Entonces yo creo que una retroalimentación donde se comienza por el cariño, por de pronto decir las cosas buenas, hace que esa persona abra un poco su corazón y escuche lo que uno realmente quiere retroalimentar. Entonces es diferente cuando tu jefe te dice, pues Eliana, llevas 3 meses sin cumplir las ventas, al 4.º mes yo no sé qué va a pasar contigo, tú verás,
esa es una retroalimentación. O Eliana, tú llevas 3 meses sin cumplir, cuéntame qué te ha pasado, por qué no lo has logrado, qué necesitas para poder hacerlo. Y sobre esa escucha y sobre ese entendimiento, como lo hablamos ahora, pues hombre, decir, mira, es que yo creo que si tú sigues llegando tarde, pues no lo vas a lograr. Entonces, pues yo te pido y que hagamos un compromiso. Yo creo que una retroalimentación acertada parte también sobre la base de establecer compromisos. Entonces, yo te doy un mes para evidenciar que tú llegas a tiempo. Porque si no llegas a tiempo, pues mira que tu resultado no cumple. Entonces, al mes. Entonces, sobre una retroalimentación, partiendo primero de ese cariño de entender qué hay detrás, por qué la persona no lo está haciendo bien, cómo se le puede ayudar, y luego poniendo unos compromisos de mejora, porque indudablemente pues en un proceso de retroalimentación tiene que haber compromisos de mejora. Yo creo que esa es la base, esa es la clave. Muy bien. ¿Su enfoque principal está en los resultados o en las personas y sus emociones? A ver, yo creo que como gerente de ventas el enfoque principal del trabajo es el resultado. Todos nos contratan en el negocio para generar resultados. Pero para generar esos resultados necesitamos trabajar en equipo. Entonces, ¿cómo yo logro movilizar a mi equipo al resultado? ¿Cómo yo logro hacer que ese equipo se mueva a ese escalón que el negocio necesita? Entonces, primero, para lograr el resultado hay que trabajar en equipo. Pero indudablemente estamos centrados en el resultado. Yo creo que esa es la función principal de cualquier negocio y para eso estamos pues, los empleados y los colaboradores. ¿Por qué es importante la inteligencia emocional en las empresas? Porque es que al final del día yo creo que las empresas, como lo acabamos de decir, es un colectivo de colaboradores movilizando acciones. Y si no hay ese colectivo yendo hacia el mismo lado y cada quien desde su emoción y desde su opinión parándose y tal vez no cediendo y no entendiendo cómo poder avanzar, es difícil. Entonces, por eso esas empresas, las empresas exitosas parten como de tener unos direccionamientos de cultura. ¿Cuál es la cultura de esta empresa? Que sobre esa cultura creemos esas relaciones y sobre eso movilicémonos. Entonces, las personas que estemos allá adentro, como cualquier comunidad, pues entendamos cuáles son esas reglas de juego y movámonos sobre esas. Indudablemente, cada quien tiene sus emociones, pero lo importante es, como le decíamos al principio, es tener esa conciencia de que esas emociones no entorpezcan ese colectivo, ese objetivo común. Muy bien. Ya para finalizar, agradecería que me contara un poco sobre cómo maneja un momento de tensión o insatisfacción con un cliente. Pues yo creo que es repetir un poco lo que ya, es más bien hacer énfasis en lo que ya te dije, es hombre, en una situación de tensión, entonces, ¿por qué se está generando esa tensión? Tomar conciencia, Sí. entender qué hay detrás, preguntarle al cliente, venga, pero ¿qué le molesta? ¿Por qué está insatisfecho? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarle? Ser empático. Cuando uno se pone al lado del cliente de, venga, ¿yo qué puedo hacer para ayudarle? Yo lo entiendo. Yo comparto su rabia. Eso genera empatía. Entonces es un poco lo mismo, repetir ese proceso de negociaciones. Yo genero empatía, entiendo la satisfacción, entiendo el por qué ese cliente de pronto está molesto. Y sobre ese entendimiento, de esa escucha, pues tratar de construir una solución. Yo creo que toda insatisfacción detrás tiene una emoción, o de rabia, o de miedo, o de temor. ¿Cómo lo manejamos? Entendamos el porqué de esa emoción y cómo ayudamos a esa persona a salir de esa emoción para retomar la confianza y sobre esa confianza volver a construir esa relación. Bueno, muy bien. Sebastián, muchísimas gracias. Esto ha sido algo muy productivo para mí. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. No, Leana, con gusto. Bueno, espero que te sirva. Sí. Listo.